El sol de la tarde se filtraba por las cortinas desgastadas del pequeño apartamento en Iztapalapa, uno de los barrios más poblados y humildes de la Ciudad de México. Guadalupe Ramírez, de 28 años, mecía suavemente a su bebé de 6 meses mientras tarareaba una canción de cuna que su abuela le había enseñado. Su rostro, enmarcado por cabello negro azabache que caía en ondas hasta sus hombros, mostraba el cansancio de quien lleva demasiado tiempo luchando sola. El llanto del bebé cesó gradualmente, sus pequeños párpados cediendo al sueño. Guadalupe lo depositó con cuidado en la cuna que había comprado de segunda mano en el tianguis del barrio. Se permitió un momento para observar a su hijo, Mateo, cuya respiración acompasada le daba un breve respiro en su agitada rutina diaria. El reloj de pared, regalo de su madre cuando se mudó con Rafael, marcaba las 7:30 de la tarde. Rafael llegaría pronto del taller mecánico donde trabajaba, y la cena aún no estaba lista. Guadalupe se apresuró a la pequeña cocina, sacando los ingredientes para preparar unos chilaquiles, el plato favorito de él. Sus manos trabajaban con la destreza de quien ha cocinado desde niña, cortando, friendo, mezclando. En su mente repasaba el discurso que llevaba semanas ensayando, pero nunca encontraba el momento adecuado para pronunciar. El sonido de llaves en la cerradura la sobresaltó. Rafael entró con el uniforme manchado de grasa y el rostro tenso. A sus 32 años, su cuerpo fornido por el trabajo físico contrastaba con unos ojos que parecían haber perdido el brillo que alguna vez cautivó a Guadalupe cuando se conocieron en aquella fiesta de la colonia, hace ya casi 5 años. «¿Cómo estuvo tu día?», preguntó ella, intentando que su voz sonara casual mientras servía la comida. Rafael se dejó caer en una de las sillas de plástico del comedor improvisado, como siempre. El jefe exigiendo más por menos. «Pinche viejo, cree que puede exprimirnos como si fuéramos naranjas», respondió secamente, sirviéndose una cerveza de la nevera. «¿Y el niño? Acaba de dormirse. Le costó bastante hoy», comentó Guadalupe, sentándose frente a él con su propio plato. «Oye, Rafa, he estado pensando». Los ojos de Rafael se clavaron en ella con una intensidad que la hizo dudar. Siempre había sido así, capaz de desarmarla con una mirada. «¿Qué?», preguntó él llevándose un bocado a la boca. «Quiero volver a estudiar». Las palabras salieron precipitadamente. «La señora Carmen, del edificio de enfrente, me dijo que puede cuidar a Mateo algunas tardes. Hay un programa para terminar la preparatoria en el centro comunitario y...» La risa sarcástica de Rafael la interrumpió. «¿Otra vez con eso, Lupe? ¿Para qué quieres estudiar? ¿Para qué nos alcance menos el dinero? Apenas nos ajusta con lo que yo traigo». Guadalupe apretó los labios, conteniendo las palabras que pugnaban por salir. Había dejado la escuela cuando se embarazó y Rafael le prometió que podría retomarla después. Después se había convertido en una palabra vacía. «Podría conseguir un mejor trabajo si termino la prepa», insistió con voz suave. «Tal vez en una oficina o...» «¿Una oficina?», Rafael soltó una carcajada áspera. «Mírate, Lupe. ¿Quién va a contratar a una mujer que solo sabe cambiar pañales?». El comentario se clavó como una espina en su pecho, pero Guadalupe había aprendido a no mostrar cuánto le dolían sus palabras. En los últimos años había construido un muro interior donde guardaba cada decepción, cada sueño postergado, cada promesa incumplida. La conversación quedó sepultada bajo el peso del silencio habitual. Rafael terminó de comer, se levantó sin recoger su plato y se dirigió a la pequeña sala donde encendió el televisor. La rutina de siempre. Mientras lavaba los platos, Guadalupe observó a través de la ventana las luces de la ciudad que se extendía más allá de su barrio. En algún lugar de esa inmensidad urbana estaba la vida que una vez soñó, tan cerca y a la vez tan inalcanzable. El llanto de Mateo rompió sus pensamientos. Al entrar en la habitación, encontró a Rafael de pie junto a la cuna, visiblemente irritado. «No para de llorar. Haz algo», exigió, alejándose para darle paso. Guadalupe tomó al bebé en brazos, notando que necesitaba un cambio de pañal. Mientras lo cambiaba sobre la cama, sintió la mirada de Rafael sobre ella. «Mañana vendrá mi primo Ernesto», anunció él de repente. «Me ofreció trabajo en un proyecto. Dice que es buen dinero». Guadalupe sintió un escalofrío. Conocía a Ernesto y sus proyectos, siempre al borde de la legalidad. La última vez que Rafael se involucró con él,
terminó pasando una noche en la delegación. «Rafa, por favor, no otra vez», suplicó, abrazando instintivamente a Mateo contra su pecho. «Prometiste que...» «¿Qué prometí?», la interrumpió elevando la voz. «Que me conformaría con ser un muerto de hambre, que me rompería la espalda por unos pesos mientras tú sueñas con oficinas». Mateo comenzó a llorar de nuevo, asustado por el tono de su padre. Guadalupe intentó calmarlo, ofreciéndole el pecho para amamantarlo. Rafael los observaba, su respiración cada vez más agitada. «Siempre es lo mismo contigo, Lupe. Solo quejas y más quejas. ¿Crees que es fácil mantener a esta familia? ¿Crees que disfruto rompiendo mi lomo cada día?» La tensión en el pequeño cuarto se volvía sofocante. Mateo, ajeno al conflicto adulto, succionaba con avidez mientras Guadalupe intentaba mantener la calma. «Solo digo que podemos buscar otras opciones, Rafa. Ernesto siempre trae problemas y...» No alcanzó a terminar la frase. El golpe llegó tan repentino que apenas tuvo tiempo de girar el cuerpo para proteger a Mateo. La mano de Rafael impactó contra su mejilla con una fuerza que la hizo tambalearse. El sabor metálico de la sangre inundó su boca mientras un zumbido ensordecedor llenaba sus oídos. Lo que siguió quedó grabado en la memoria de Guadalupe como una secuencia de imágenes borrosas. Rafael mirando su propia mano con una mezcla de sorpresa y horror. Mateo llorando desconsoladamente. Ella misma, de rodillas en el suelo, sosteniendo al bebé con un brazo mientras con la mano libre tocaba su labio partido. «Lupe, yo no quería...», balbuceó Rafael, dando un paso hacia ella. El miedo que vio en los ojos de Guadalupe pareció golpearlo más fuerte que cualquier puño. Se detuvo, pasó las manos por su cabello en un gesto de desesperación y salió precipitadamente de la habitación. Segundos después, la puerta principal se cerraba de un portazo. En el repentino silencio, interrumpido solo por el llanto de Mateo y su propia respiración entrecortada, Guadalupe tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. La madrugada encontró a Guadalupe sentada en el borde de la cama, con una maleta a medio llenar y el teléfono en la mano. En la pantalla brillaba el contacto de Elena, su mejor amiga desde la secundaria. Dudó un momento antes de presionar el botón de llamada. Eran las 4:30 de la mañana. «Lupe», la voz adormilada de Elena sonó al otro lado de la línea. «¿Qué pasa? ¿Estás bien?». Las palabras se atascaron en la garganta de Guadalupe. ¿Cómo explicar lo que acababa de suceder? ¿Cómo admitir que el hombre que había elegido como padre de su hijo la había golpeado mientras amamantaba a su bebé? «Necesito un lugar para quedarme», logró articular finalmente, su voz apenas un susurro para no despertar a Mateo. «Solo por unos días hasta que encuentre algo». El silencio al otro lado de la línea le dijo que Elena entendía perfectamente lo que no estaba diciendo. «Ven ahora mismo», respondió Elena con firmeza. «Te mando la ubicación por mensaje. Estoy en un departamento nuevo en Coyoacán». Una hora después, con Mateo dormido en sus brazos y una maleta que contenía lo más esencial, Guadalupe subió al primer colectivo del día. El conductor, un hombre mayor con rostro amable, la miró con preocupación al notar su labio hinchado, pero no hizo preguntas. Quizás estaba acostumbrado a ver mujeres como ella, huyendo en la madrugada. El trayecto desde Iztapalapa hasta Coyoacán le pareció interminable. A través de la ventana, observaba cómo la ciudad despertaba lentamente. Vendedores ambulantes preparando sus puestos, trabajadores esperando el transporte público, estudiantes madrugadores con mochilas al hombro, vidas ordinarias que seguían su curso, mientras la suya se desmoronaba y reconstruía al mismo tiempo. El departamento de Elena resultó ser un pequeño pero acogedor espacio en un edificio antiguo, con techos altos y pisos de madera que crujían con cada paso. Elena la esperaba en la puerta, vestida con una bata de dormir y el cabello recogido apresuradamente. Al ver el rostro de Guadalupe, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Mi Lupita», murmuró, abrazándola con cuidado para no despertar a Mateo. «¿Qué te hizo ese cabrón?». Durante las siguientes horas, mientras Mateo dormía plácidamente en una cama improvisada con cojines, Guadalupe le contó todo a Elena. No solo el golpe de la noche anterior, sino también las pequeñas humillaciones cotidianas, las promesas rotas, los sueños aplastados bajo el peso de una relación que se había vuelto tóxica
casi imperceptiblemente. Debí darme cuenta antes, confesó Guadalupe, sosteniendo entre sus manos la taza de café que Elena le había preparado. Hubo señales desde el principio, pero yo... No te atrevas a culparte, la interrumpió Elena con firmeza. Nadie empieza una relación esperando que se convierta en esto. Las primeras luces del día iluminaban la pequeña sala cuando Elena hizo la pregunta que Guadalupe había estado evitando. ¿Qué vas a hacer ahora? Guadalupe contempló a su hijo, que comenzaba a despertar. Sus pequeños puños se agitaban en el aire, sus ojos se abrían con esa mirada de asombro que tienen los bebés ante el mundo. Voy a construir algo mejor para él, respondió con una determinación que no sabía que poseía. Y para mí. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Rafael llamaba constantemente, alternando entre disculpas desesperadas y acusaciones amargas. Guadalupe dejó que las llamadas fueran directamente al buzón de voz. No estaba lista para hablar con él, para escuchar promesas que sabía que no cumpliría. Elena, que trabajaba como asistente administrativa en una universidad, le consiguió información sobre programas para madres solteras que querían completar sus estudios. También le presentó a doña Mercedes, una vecina jubilada que se ofreció a cuidar a Mateo algunas horas al día. Crié a 5 hijos y ahora tengo 7 nietos, dijo la mujer con una sonrisa cálida. Uno más no hace diferencia. Fue durante esos días, en el pequeño departamento de Coyoacán, lejos del barrio que había sido su hogar, cuando Guadalupe comenzó a sentir que recuperaba algo que había perdido gradualmente durante su relación con Rafael: su voz, su capacidad para tomar decisiones, su derecho a soñar. Una semana después de su partida, mientras revisaba los requisitos para inscribirse en el programa educativo, el teléfono de Guadalupe sonó con un número desconocido. Dudó antes de contestar. «Bueno», respondió cautelosamente. «¿Guadalupe Ramírez?», preguntó una voz femenina y profesional. «Soy la licenciada Mariana Ortiz, del Centro de Justicia para las Mujeres. Su amiga Elena nos contactó». El corazón de Guadalupe dio un vuelco. No había considerado involucrar a las autoridades. La idea de denunciar a Rafael, de exponerse a un proceso legal, la aterrorizaba. «Yo no estoy segura de querer presentar una denuncia», balbuceó. «No tiene que decidirlo ahora», respondió la licenciada con voz comprensiva, «pero me gustaría que viniera a nuestras oficinas. Podemos hablar sobre sus opciones, sobre medidas de protección». «No está sola en esto, señora Ramírez». Esa misma tarde, dejando a Mateo al cuidado de doña Mercedes, Guadalupe y Elena se dirigieron al Centro de Justicia, ubicado en Tlalpan. El edificio, moderno y luminoso, nada tenía que ver con la imagen sombría que Guadalupe tenía de las instituciones gubernamentales. La licenciada Ortiz resultó ser una mujer de unos 40 años, con una mirada compasiva pero firme. En su oficina, decorada con carteles sobre derechos de las mujeres y fotografías familiares, Guadalupe se sintió extrañamente segura. «Lo que usted vivió es violencia doméstica, señora Ramírez», explicó Mariana después de escuchar su relato. «Y lamentablemente suele escalar. Un golpe hoy puede convertirse en algo mucho peor mañana». Guadalupe asintió, recordando las ocasiones en que Rafael había golpeado la pared junto a su cabeza, había arrojado objetos que, casualmente, pasaban cerca de ella, había apretado su brazo hasta dejar marcas durante una discusión, señales que había ignorado, justificado o minimizado. «Tengo miedo», confesó, «no solo por mí, sino por Mateo. Si presento una denuncia, ¿qué pasará? ¿Y si Rafael intenta quitarme a mi hijo? Él es el padre, tiene derechos. Los derechos de un padre no incluyen el derecho a violentar a la madre de su hijo», respondió Mariana con contundencia. «Existen medidas de protección que podemos solicitar. Y sí, será un proceso, pero no estará sola en ningún momento». Al salir del centro, con un folder lleno de información y una cita programada para la siguiente semana, Guadalupe sintió una mezcla de terror y alivio. Había nombrado en voz alta lo que había sucedido. Había admitido ante una extraña, ante Elena y ante sí misma, que era víctima de violencia. «¿Estás bien?», preguntó Elena mientras esperaban el transporte. Guadalupe contempló el cielo de la Ciudad de México, eternamente cubierto por esa bruma grisácea que filtraba la luz del sol. «No», respondió honestamente,
pero creo que voy a estarlo. Esa noche, mientras amamantaba a Mateo en la habitación que Elena le había cedido, su teléfono vibró con un mensaje de Rafael. Necesitamos hablar. Hay algo que no sabes, algo importante. Por favor, Lupe, por el bien de nuestra familia. Guadalupe leyó el mensaje varias veces, sintiendo cómo el peso de un nuevo secreto se sumaba a la carga que ya llevaba sobre sus hombros. El Café San Angelín estaba lleno de turistas y locales que buscaban refugio del inclemente sol de mediodía. Guadalupe había elegido este lugar para encontrarse con Rafael precisamente por eso, un espacio público, concurrido, donde se sentía protegida por la presencia de desconocidos. Llegó 20 minutos antes de la hora acordada, eligiendo una mesa desde donde podía ver la entrada. Elena le había insistido en acompañarla, pero Guadalupe sentía que esto era algo que debía enfrentar sola. Sin embargo, había aceptado que su amiga esperara en una librería cercana, lista para acudir si la necesitaba. Rafael apareció puntualmente a la 1 de la tarde. Lucía diferente. Había cortado su cabello, vestía una camisa limpia en lugar de las camisetas desgastadas que solía usar, y su rostro mostraba el tipo de cansancio que viene de noches sin dormir. Por un momento, al verlo buscarla entre las mesas, Guadalupe sintió una punzada de aquello que alguna vez había sido amor. «Gracias por venir», dijo él al sentarse frente a ella, su voz sorprendentemente suave. «¿Cómo está, Mateo?» «Está bien», respondió Guadalupe, manteniendo las manos firmemente entrelazadas sobre la mesa para que él no notara su temblor. «Dijiste que había algo importante que debo saber». Rafael asintió, pasándose una mano por el rostro en un gesto nervioso que ella conocía bien. «He estado viendo a alguien», comenzó, sus ojos fijos en la mesa. «Una terapeuta. Desde esa noche, de todas las cosas que Guadalupe esperaba escuchar, esta era quizás la última». Rafael siempre había despreciado la idea de la terapia, considerándola cosa de gente débil que no sabe resolver sus propios problemas. «¿Por qué?», preguntó, genuinamente sorprendida. «Porque te golpeé, Lupe», respondió él, levantando la mirada para encontrarse con la suya. «Te golpeé mientras alimentabas a nuestro hijo. Me convertí en el tipo de hombre que juré nunca ser». El silencio que siguió fue interrumpido por un mesero que se acercó a tomar su orden. Rafael pidió un café americano, Guadalupe un té de manzanilla, esperando que calmara el nudo que sentía en el estómago. «La terapeuta dice que tengo problemas de control de la ira», continuó Rafael cuando el mesero se alejó. «Dice que probablemente los heredé de mi padre, que es un patrón que aprendí desde niño». Guadalupe recordó las pocas veces que había conocido al padre de Rafael, un hombre intimidante que trataba a su esposa como a una sirvienta. Rafael siempre había hablado de él con una mezcla de respeto y temor. «Eso no justifica lo que hiciste», dijo ella con firmeza. «No, no lo justifica», admitió él. «Nada podría justificarlo. Solo quiero que entiendas que estoy tratando de cambiar, de ser mejor. Por ti y por Mateo, por mí mismo». El mesero regresó con sus bebidas. Guadalupe envolvió la taza caliente con sus manos, buscando un ancla a la realidad, mientras su mente procesaba las palabras de Rafael. «¿Y qué esperas que haga con esa información?», preguntó finalmente. «¿Que vuelva contigo como si nada hubiera pasado?». Rafael negó con la cabeza. «No te pido eso. Sé que te hice daño, que traicioné tu confianza de la peor manera posible». Su voz se quebró ligeramente. «Solo quería que supieras que estoy trabajando en mis problemas y que hay algo más que debes saber». Sacó de su bolsillo un sobre doblado y lo colocó sobre la mesa, deslizándolo hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó Guadalupe sin tocarlo. «Ábrelo», respondió él simplemente. Con dedos temblorosos, Guadalupe desdobló el sobre y extrajo su contenido. Un certificado médico con el logotipo de un hospital privado que no reconocía. Al leerlo, sintió que el mundo se detenía por un instante. «¿Cáncer?», susurró las letras bailando ante sus ojos. «¿Tienes cáncer?». Rafael asintió, su rostro una máscara de resignación. «Linfoma. Lo descubrieron hace 3 semanas, justo después de...». Dejó la frase inconclusa. «Es agresivo, pero tratable. Empiezo quimioterapia la próxima semana». Guadalupe dejó el certificado sobre la mesa, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Parte de ella quería extender la mano
y consolar al hombre que alguna vez había sido su compañero, el padre de su hijo. Otra parte, la que aún sentía el dolor del golpe, la humillación de las palabras crueles, se mantenía alerta, desconfiada. «¿Por qué me dices esto ahora?», preguntó su voz apenas audible. «Porque mereces saber la verdad», respondió Rafael. «Porque quiero que entiendas que lo que pasó esa noche no fue solo por lo que dijiste. Llevaba días con el diagnóstico guardado, sin saber cómo decírtelo, sintiendo que había fallado como hombre, como proveedor. Cuando mencionaste lo de estudiar, de buscar un mejor trabajo, algo se rompió dentro de mí. Sentí que confirmabas lo que ya pensaba, que no era suficiente para ti y Mateo». Guadalupe recordó los días previos al incidente, cómo Rafael había estado más callado que de costumbre, más irritable, cómo había notado que perdía peso, pero lo había atribuido al estrés del trabajo. «Eso no cambia lo que hiciste», dijo, aunque su voz había perdido algo de firmeza. «Lo sé». Rafael extendió su mano sobre la mesa, sin llegar a tocarla de ella. «No te estoy pidiendo que vuelvas, solo quería que supieras que estoy luchando, Lupe, contra el cáncer, contra mis demonios internos, y que pase lo que pase, quiero ser un buen padre para Mateo». El resto de la conversación transcurrió en un extraño limbo emocional. Hablaron de arreglos prácticos, visitas supervisadas a Mateo, la posibilidad de que Rafael contribuyera económicamente cuando pudiera, detalles sobre su tratamiento médico. En ningún momento él intentó convencerla de regresar, lo cual, paradójicamente, hizo que Guadalupe se preguntara si habría considerado la posibilidad si lo hubiera intentado. Cuando finalmente se despidieron en la puerta del café, Rafael la miró con una intensidad que le recordó al hombre del que se había enamorado años atrás. «Gracias por escucharme», dijo. «Sé que no lo merezco». Guadalupe asintió, incapaz de articular palabras. Lo observó alejarse entre la multitud, su figura perdiéndose gradualmente en el paisaje urbano de la Ciudad de México. Elena la encontró media hora después, sentada en una banca del parque cercano, con la mirada perdida en el horizonte. «¿Qué pasó?», preguntó sentándose a su lado. «¿Estás bien?». Guadalupe le entregó el certificado médico sin decir palabra. Mientras Elena lo leía, las lágrimas que había contenido durante toda la conversación con Rafael finalmente encontraron su cauce. «Oh, Lupe», murmuró Elena abrazándola. «Lo siento tanto. No sé qué sentir», confesó Guadalupe entre sollozos. «Una parte de mí quiere ayudarlo, estar ahí para él. Otra parte sigue teniendo miedo, sigue dolida. ¿Me hace eso una mala persona?». «Te hace humana», respondió Elena acariciando su cabello como si fuera una niña. «Y tienes derecho a priorizar tu bienestar y el de Mateo, sin importar lo que le esté pasando a Rafael». Esa noche, mientras mecía a Mateo para dormirlo, Guadalupe tomó una decisión. No volvería con Rafael, no arriesgaría su seguridad física y emocional, ni la de su hijo, pero tampoco lo abandonaría completamente a su suerte. Encontraría una manera de mantener una distancia segura mientras le permitía a Rafael ser parte de la vida de Mateo, siempre bajo sus términos. Con esa resolución en mente, envió un mensaje a la licenciada Ortiz solicitando adelantar su próxima cita. Era hora de formalizar legalmente su situación, de establecer límites claros que protegieran a todos los involucrados. La vida que construimos juntos terminó esa noche, pensó mientras observaba a su hijo dormir plácidamente. Pero eso no significa que no podamos construir algo nuevo, algo diferente, algo mejor a partir de los escombros. 6 meses habían pasado desde aquella tarde en el café San Ángel Inn. El otoño había dado paso al invierno, y ahora la primavera comenzaba a insinuarse en los jacarandás que salpicaban la ciudad con su intenso color púrpura. Guadalupe contemplaba la ciudad universitaria desde la ventana de su nueva oficina. Un pequeño cubículo, en realidad, pero para ella representaba un logro monumental. Después de completar el curso intensivo para obtener su certificado de preparatoria, Elena la había recomendado para un puesto administrativo de medio tiempo en la facultad donde trabajaba. El salario no era espectacular, pero combinado con la pensión alimenticia que Rafael había accedido a proporcionar cuando su salud se lo permitía, y el apoyo de un programa gubernamental para madres solteras, le permitía mantener el pequeño departamento que había alquilado en una unidad habitacional cercana a la universidad.
Una fotografía enmarcada descansaba sobre su escritorio. Mateo, ahora con casi 1 año, sonriendo a la cámara con 2 pequeños dientes, asomando en su encía inferior. A su lado, una pila de libros y folletos sobre la licenciatura en Trabajo Social que planeaba comenzar el siguiente semestre. El timbre de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de doña Mercedes, la vecina que cuidaba a Mateo mientras ella trabajaba. El niño está inquieto. Creo que le están saliendo más dientes. ¿Tienes gel para las encías? Guadalupe sonrió. La relación con doña Mercedes se había convertido en una de las bendiciones inesperadas de su nueva vida. La mujer mayor, viuda desde hacía una década, había adoptado a Mateo como al nieto que vivía más cerca, llenándolo de atenciones y cariño genuino. «Compraré uno de camino a casa. Gracias por avisarme», respondió, antes de volver a los expedientes que estaba organizando. A las 5 en punto, Guadalupe recogió sus cosas y se despidió de sus compañeros. El camino a casa incluía una parada en la farmacia y otra en el mercado para comprar ingredientes para la cena. Rafael vendría a visitar a Mateo esa noche, como cada miércoles, desde que habían establecido el régimen de visitas supervisadas a través del Centro de Justicia para las Mujeres. Las primeras visitas habían sido tensas, con Guadalupe vigilando cada interacción desde la distancia, lista para intervenir al menor signo de alteración. Pero con el tiempo, a medida que Rafael avanzaba en su terapia y lidiaba con los efectos secundarios de la quimioterapia, un nuevo tipo de relación había comenzado a formarse entre ellos. No era amistad, exactamente, sino una especie de tregua respetuosa basada en el bienestar de Mateo. Cuando llegó a casa, encontró a su hijo gateando enérgicamente por la sala, persiguiendo una pelota de colores que doña Mercedes hacía rodar para él. «Mira quién llegó», exclamó la mujer mayor señalando hacia Guadalupe. «Es mamá». Mateo levantó la vista, su rostro iluminándose al reconocerla. Con movimientos aún torpes pero decididos, gateó hacia ella, balbuceando sonidos que solo él entendía. «Hola, mi amor». Guadalupe dejó sus bolsas en el suelo para alzarlo en brazos, cubriendo su carita de besos. «¿Me extrañaste?» Yo extrañé esos cachetes. Después de aplicar el gel en las encías inflamadas de Mateo y preparar una cena sencilla, Guadalupe se sentó con doña Mercedes en la pequeña mesa de la cocina mientras el niño jugaba en su corral. «¿Viene Rafael hoy?», preguntó la mujer mayor, soplando suavemente su té de canela. «Sí, a las 7», respondió Guadalupe, verificando la hora en el reloj de pared. La última sesión de quimioterapia fue hace 2 semanas, así que debería sentirse un poco mejor. Doña Mercedes asintió pensativamente. Aunque nunca había conocido a Rafael durante la relación con Guadalupe, se había formado su propia opinión a partir de las visitas supervisadas que presenciaba semanalmente. «Es bueno con el niño», comentó. «Se nota que lo quiere». «Siempre lo ha querido», admitió Guadalupe. Eso nunca fue el problema. La conversación fue interrumpida por el timbre del intercomunicador. Rafael, puntual como siempre desde que habían establecido el nuevo acuerdo. Cuando abrió la puerta, Guadalupe notó inmediatamente los cambios físicos que la enfermedad había provocado en él. Había perdido más peso, y aunque su cabello había comenzado a crecer nuevamente después del último ciclo de tratamiento, lucía más delgado y frágil que antes. Sin embargo, sus ojos mostraban una claridad que había estado ausente durante gran parte de su relación. «Hola», saludó él, manteniendo la distancia respetuosa que ahora caracterizaba sus encuentros. «¿Cómo está Mateo?» «Inquieto. Le están saliendo más dientes», respondió ella haciéndose a un lado para dejarlo entrar. «Pero se alegrará de verte». Como si hubiera escuchado su nombre, Mateo emitió un chillido de alegría desde su corral al ver a Rafael, extendiendo sus brazos hacia él. «¡Campeón!», exclamó Rafael, su rostro transformándose con una sonrisa genuina mientras se acercaba al niño. «Mira nada más, cada día más grande». Durante la siguiente hora, Guadalupe observó desde la cocina cómo Rafael jugaba con Mateo en la sala, construyendo torres de bloques que el bebé derribaba con entusiasmo, leyéndole un cuento con diferentes voces para cada personaje, haciéndolo reír con caras cómicas. Era difícil reconciliar a este hombre paciente y cariñoso con aquel que la había golpeado en un arranque de ira descontrolada.
Cuando llegó el momento de acostar a Mateo, Rafael lo sostuvo mientras Guadalupe preparaba la cuna. El bebé, agotado por el juego, apoyó su cabecita en el hombro de su padre, sus ojos cerrándose lentamente. «Creo que ya se durmió», susurró Rafael, meciendo suavemente a su hijo. Con cuidado lo depositaron en la cuna. Se quedaron un momento observándolo dormir, unidos por el amor que ambos sentían por esa pequeña vida que habían creado juntos, separados por todo lo demás. Una vez en la sala, con doña Mercedes discretamente retirada a su propia casa después de despedirse, Rafael sacó un sobre de su chaqueta. «Tengo noticias», dijo, extendiéndoselo a Guadalupe. Ella lo tomó con cierta aprensión, recordando el otro sobre que había cambiado el curso de su relación meses atrás. Dentro, encontró un informe médico con un encabezado que destacaba en negrita: «Remisión parcial». «Esto significa», comenzó, levantando la mirada hacia él. «El tratamiento está funcionando», confirmó Rafael, una mezcla de alivio y cautela en su voz. «No estoy curado, pero los médicos están optimistas. El tumor se ha reducido significativamente». «Me alegro mucho, Rafa», dijo Guadalupe con sinceridad. «¿De verdad?». Se produjo un silencio, no del todo incómodo, mientras ambos procesaban lo que esa noticia significaba para su complicada situación. «Hay algo más que quería decirte», continuó Rafael, su tono volviéndose más serio. «Me ofrecieron un trabajo en Querétaro. Mi primo Miguel tiene un taller allá, más grande que el de aquí. Dice que puede darme un puesto de supervisor con mejor sueldo». Guadalupe sintió una punzada inesperada en el pecho. La idea de Rafael mudándose a otra ciudad, lejos de Mateo, provocaba emociones conflictivas que no había anticipado. «¿Cuándo te irías?», preguntó, manteniendo su voz neutra. «En un mes, sí acepto», respondió él. «Quería consultarlo contigo primero, por Mateo. No quiero alejarme de él, pero este trabajo podría significar una pensión más estable, mejores condiciones». Guadalupe asintió, apreciando que hubiera considerado su opinión antes de tomar la decisión. «Podríamos ajustar el régimen de visitas», sugirió. «Tal vez menos frecuentes, pero más largas, y siempre está la videollamada para los días que no puedas venir». Rafael la miró con una intensidad que hizo que desviara la mirada. «Has cambiado, Lupe», observó. «Antes habrías intentado convencerme de quedarme, habrías puesto a Mateo como excusa para no dejarme ir. Tú también has cambiado», replicó ella, encontrando finalmente el valor para sostener su mirada. «Antes habrías tomado la decisión sin consultarme, esperando que me adaptara a lo que tú quisieras». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Rafael. «Qué ironía, ¿no? Tuvimos que separarnos para aprender a respetarnos». Cuando Rafael se fue esa noche, Guadalupe permaneció largo rato en el pequeño balcón de su departamento, contemplando las luces de la ciudad. Pensó en el camino recorrido desde aquella noche en que huyó con Mateo en brazos, en el miedo que sentía entonces, en la incertidumbre que la había acompañado durante meses. Recordó las palabras que la licenciada Ortiz le había dicho durante una de sus sesiones en el Centro de Justicia. El perdón no es para el otro, es para una misma. Y no significa olvidar ni volver a exponerse al daño. Significa liberarse del peso del rencor. En algún momento de los últimos meses, sin darse cuenta exactamente cuándo, Guadalupe había comenzado a perdonar, no solo a Rafael, sino también a sí misma, por las señales que ignoró, por el tiempo que perdió, por los sueños que postergó. El sonido de su teléfono la sacó de sus reflexiones. Era un mensaje de Elena. «¿Todo bien con la visita? ¿Necesitas compañía?» «Todo bien», respondió Guadalupe. «Rafael se mudará a Querétaro. Te cuento mañana los detalles. Ahora voy a descansar». Antes de apagar las luces, se detuvo frente al pequeño altar que había instalado en una esquina de la sala, una costumbre heredada de su abuela. La fotografía de la anciana, fallecida años atrás, ocupaba un lugar central rodeada de flores de cempasúchil y pequeñas veladoras. «Tenías razón, abuelita», pensó mientras encendía una veladora. «Las mujeres de nuestra familia somos como el maguey. Nos parten, nos cortan, nos queman, pero seguimos creciendo, seguimos dando vida». 2 años después, en una tarde cálida de verano, Guadalupe esperaba en una banca del Parque México con Mateo, ahora un niño parlanchín de 3 años que correteaba persiguiendo palomas. Su teléfono vibró con un mensaje. «Estamos llegando. Perdón por la tardanza.
El tráfico desde la terminal está imposible. Minutos después, divisó a Rafael caminando por el sendero principal. A su lado, una mujer joven de cabello corto y sonrisa amable sostenía la mano de una niña pequeña que daba pasos inseguros. «¡Papá!», gritó Mateo al reconocerlo, corriendo hacia él con los brazos abiertos. Rafael lo alzó en el aire, haciéndolo girar mientras el niño reía a carcajadas. Guadalupe se acercó a un paso más moderado, sonriendo ante la escena. «Lupe, te presento a Daniela», dijo Rafael cuando ella llegó hasta ellos. «Daniela, ella es Guadalupe». Las dos mujeres intercambiaron un saludo cordial. Guadalupe ya conocía a Daniela por videollamada. Rafael le había hablado de ella meses atrás, cuando su relación comenzó a formalizarse. Terapeuta ocupacional en el hospital donde Rafael recibía tratamiento en Querétaro, Daniela había entrado en su vida gradualmente, primero como profesional, luego como amiga, finalmente como algo más. «Y esta princesita es Lucía», continuó Rafael señalando a la niña que se escondía tímidamente tras las piernas de su madre. «La hija de Dani». Guadalupe se agachó para quedar a la altura de la pequeña. «Hola, Lucía, yo soy Lupe, y este niño inquieto de aquí es Mateo. ¿Quieres ir a jugar con él al arenero?». La tarde transcurrió con una naturalidad que hubiera parecido imposible años atrás. Los niños jugaron juntos en el parque mientras los adultos conversaban, compartiendo novedades, haciendo planes para que Mateo pasara una semana en Querétaro durante las vacaciones escolares. Cuando llegó el momento de despedirse, Rafael abrazó a su hijo con fuerza, prometiéndole llamar al día siguiente. Luego, en un gesto que tomó a Guadalupe por sorpresa, le extendió la mano a ella. «Gracias», dijo simplemente, «por todo». Ella entendió lo que quería decir. «Gracias por permitirle seguir siendo parte de la vida de Mateo, a pesar del daño causado. Gracias por encontrar el equilibrio entre el perdón y los límites necesarios. Gracias por ayudarle a convertirse en un mejor hombre, incluso desde la distancia». «Cuídate, Rafa», respondió estrechando su mano, «y cuida a tu familia». Mientras observaba a Rafael alejarse con Daniela y Lucía, Mateo agitando enérgicamente su manita en señal de despedida, Guadalupe sintió una profunda sensación de paz. La vida que había imaginado para sí misma años atrás se había desmoronado en una noche de violencia, pero de sus escombros había surgido algo nuevo, algo inesperadamente hermoso en su imperfección. Esa noche, después de acostar a Mateo, Guadalupe recibió una llamada de Elena. «¿Cómo estuvo el encuentro?», preguntó su amiga con evidente curiosidad. «Sorprendentemente bien», respondió Guadalupe, acomodándose en el pequeño escritorio donde estudiaba para sus exámenes universitarios. «Daniela parece buena persona, y la niña es adorable. ¿Y tú? ¿Cómo te sientes?». Guadalupe contempló los libros abiertos frente a ella, los apuntes para el ensayo que debía entregar la semana siguiente, la fotografía de Mateo sonriendo junto a sus compañeros de preescolar, el diploma enmarcado que certificaba su primer año completo en la universidad. Pensó en su pequeño departamento, en el trabajo que ahora disfrutaba, en los nuevos amigos que había hecho, en los sueños que ya no parecían tan inalcanzables. «Me siento en paz», respondió finalmente, como si hubiera cerrado un círculo y ahora pudiera avanzar sin mirar constantemente hacia atrás. Después de colgar, Guadalupe abrió su diario, un hábito que había adoptado por recomendación de su propia terapeuta. En la página en blanco escribió: «Hoy entendí que aquella noche, cuando Rafael me golpeó mientras amamantaba a Mateo, no fue el fin de mi historia como creí entonces. Fue el comienzo de una nueva. Una historia que estoy escribiendo con mis propias palabras, a mi propio ritmo, con mis propios términos. Una historia donde el dolor existe, pero no define. Donde el pasado informa, pero no determina. Donde cada amanecer trae consigo la posibilidad de reinventarse, de crecer, de sanar». Esa fue su última noche aquí, y aunque no lo supe entonces, también fue mi primera noche en el camino hacia mí misma.